Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Gil y actualmente estoy estudiando coordinación de procesos logísticos en el SENA. Este video tiene como objetivo hablar un poco sobre quién fue Isaac Newton y sus tres famosas leyes del movimiento, las cuales son fundamentales para la física clásica y claves para entender cómo interactúan los objetos a nuestro alrededor. Isaac Newton fue un científico del siglo XVII considerado uno de los padres de la física clásica. De joven era muy curioso, solitario y bastante observador. Se dice que un día, mientras veía caer una manzana, se preguntó ¿por qué las cosas caen hacia abajo y no hacia otro lado? Esa simple duda lo llevó a desarrollar una de las teorías más importantes de la historia. En 1687 publicó su obra maestra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, en español Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Dentro de ese libro están sus tres leyes del movimiento, que siguen siendo la base de la filosofía clásica. Sus ideas cambiaron la forma en que entendemos el universo, desde una pelota rodando hasta un cohete despegando. Primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En palabras más simples, si algo está quieto, se quedará quieto, a menos que alguien o algo lo empuje o lo jale o lo golpee. Por ejemplo, una taza no se mueve sola, si nadie la empuja, no hace nada, inercia en reposo. Y si algo ya está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a la misma velocidad, a menos que una fuerza lo frene o lo desvíe. Ejemplo, si empujamos algo en el espacio, sigue su camino por siempre, a menos que algo lo detenga. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la dinámica, establece la relación entre la fuerza que se aplica sobre un objeto, su masa y la aceleración que se produce. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En palabras simples, mientras más fuerza le aplicas a un objeto, más rápido acelera, pero si el objeto es muy pesado, le cuesta más acelerar. Su fórmula es F es igual a m por a, donde F es fuerza, m es masa y a aceleración. Como pueden ver en esta pequeña animación que hice, si una persona está en el supermercado con un carrito vacío, le va a ser más fácil moverse, dado que la masa del carrito es menor. En cambio, si la misma persona está en el supermercado y tiene el carrito lleno, le va a costar mucho más moverse, dado que la masa del carrito es mayor. La tercera ley de Newton se conoce como la ley de acción y reacción y se expresa así: a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario, es decir, cada vez que empujas, golpeas o impulsas algo, ese algo también te devuelve la misma fuerza, pero en dirección opuesta. Un ejemplo claro es cuando sueltas una manguera con mucha presión, el agua sale con fuerza hacia un lado y la manguera reacciona moviéndose hacia el lado contrario. Yo en este caso decidí utilizar una plataforma de simulación interactiva para realizar el experimento. La plataforma se llama PhET y fue desarrollada por la Universidad de Colorado Boulder. En sí las iniciales de PhET significan Physics Educational Technology. Y bueno, ya les voy a mostrar la simulación que vamos a utilizar. En este caso, pues acá como pueden ver tiene mucho tipo de simulaciones, no solamente de física, también tienen de matemáticas y otras áreas. Yo acá tengo las que van relacionadas a la segunda ley, entonces vamos a utilizar la de aceleración. Y como pueden ver, un, tenemos un objeto, ¿no?, que puede generar una fuerza. La fuerza se mide en newtons. Y acá tenemos otro objeto que está quieto. Entonces, espérenme, yo eh, configuro todo para que se vean todos los datos de una mejor forma. Entonces tenemos este objeto. Yo en este caso pues lo voy a utilizar. Como pueden ver, dice que pesa 50 kilogramos, lo cual pues es bastante, pero bueno. Aquí podemos configurar la fricción, que pues la fricción es el contacto que hace el objeto con el suelo. Entonces en este caso pues lo voy a configurar para que tenga una fricción más o menos alta, para que le cueste un poco más a nuestro sujeto poder mover en este caso la caja que pesa 50 kilogramos. Bueno, entonces vamos a aplicar una fuerza determinada sobre este objeto y pues vamos a ver qué pasa.
En este caso pues decidimos qué fuerza aplicar y como pueden ver aquí se ve en efecto la tercera ley, que es de acción-reacción, de que si este sujeto empuja esta caja con cierta fuerza, la fuerza es igual, o sea, es igual pero en sentido contrario. Entonces podemos ver que acá dice que está ejerciendo una fuerza de 100 newtons hacia acá, pero que también está ejerciendo 100 newtons hacia el lado contrario, ¿no? Pues por el sujeto. Entonces pues vamos a aumentar un poquito más. Y como pueden ver, aquí ya se ve que pues por la fricción, la suma de las fuerzas da 59 newtons. Por eso no es un número tan par. Y como pueden ver, aquí está aumentando paulatinamente la velocidad. Ya van en 27 metros por segundo, lo cual es muy curioso. Y si dejo de aplicar esta fuerza constante de 200 newtons, pues bueno, en este caso pues lo soltó, pues que llegó a su máximo. Y como pueden ver, va desacelerando por no solamente la fricción, también pueden haber factores externos como el viento, etc. Hasta que simplemente se para. Bueno, esto con un objeto de 50 kilogramos. Ahora pues lo voy a hacer un poquito más interesante. Voy a utilizar un objeto mucho más pesado, en este caso un refrigerador que pesa 200 kilogramos. La fricción sí la voy a bajar un poco. Pero no. En este caso, al ser 200 kilogramos, necesitaríamos aplicar mucha más fuerza que la que aplicamos anteriormente. Entonces, si la anterior era como 200, en este caso necesitaríamos aplicar mucho más para poder moverlo, lo cual es bastante interesante. Como pueden ver, así apliquemos 500 newtons, que es lo máximo que permite el simulador, de igual forma no lo mueve. Así, aunque la fricción esté media. ¿Por qué? Porque es mucho peso. Entonces se vuelve simplemente un objeto inamovible, lo cual se me hace muy curioso. Pero si le bajamos la fricción, o sea, bajámosle la fricción, digamos que no tiene nada de fricción, digamos que está en un lago congelado. Lo que pasa, ya van a ver, es que si empezamos a aplicar, en este caso es porque la fricción es muy bajita. Entonces, como pueden ver, va acelerando de a poco. Si aplicamos una fuerza de 150 newtons más o menos, o sea, como pueden ver, va subiendo, ya va en 17, en una fuerza constante más o menos, porque es algo relativo de entre 140 y 150. Yo en este caso pues lo quiero subir un poco, pues para ver qué pasa, ¿no? Que esto realmente es bastante interesante. Y pues la subiré a casi 300 y ya cogió su velocidad máxima y empezó. En este caso seguramente va a demorar mucho más en desacelerar o simplemente no desacelera, porque lo que pasa es que cuando no hay fricción, por ejemplo cuando un objeto está en el espacio, si nada lo detiene, en este caso pues su velocidad va a ser constante, no varía, no cambia, porque no hay una fuerza que actúe sobre él. Entonces, como pueden ver, simplemente la rapidez, y aunque no tiene una aceleración, la rapidez sigue siendo de 40 metros por segundo, se mantiene estable y constante. Entonces, en este caso no hay nada de fricción, pero ¿qué pasa si aumentamos la fricción? O sea, por ejemplo, que tengamos una fricción media, o sea, lo vamos a cambiar. Y bueno, como pueden ver, una fricción, bueno, no media, menos de media, como pueden ver, empezó a descender. Y en este caso dice que se está aplicando una fuerza hacia acá, o sea, una fuerza contraria a la que empujó el sujeto, nuestro sujeto de prueba, que ejerció una fuerza hacia este lado, hacia la derecha. Ahora, como pueden ver, está parando, y si aumenta la fricción, hubiera parado de una forma, o sea, la desaceleración sería mucho más rápida.
pueden ver, está bajando, cada vez es más lento, mucho más lento. Y como pueden ver, dice que la aceleración es negativa, ojo, de 1.02 metros por segundo. Y hasta que se detuvo. Esto con un objeto sumamente pesado, o sea que si comparamos, la caja pesaba 50 y tenemos algo que pesa menos, que es una niña que pesa 40 kilogramos. Entonces, bueno, pues este vendría siendo el experimento, en este caso, de la segunda ley, que es que fuerza es igual a la masa por aceleración. Ya vimos un poco de cómo funciona la segunda ley de Newton, ahora vamos a ver su utilidad en un contexto productivo, social y en los avances tecnológicos actuales y futuros. Bueno, pues empecemos en el contexto productivo. En las fábricas de automóviles se utiliza para saber qué tipo de motor se le va a poner a cierto tipo de auto. Entonces, por ejemplo, no le vamos a poner un motor de un auto pequeño, como lo podría ser un Volkswagen, un escarabajo, a una camioneta que es mucho más grande y pesada, o, o un camión de carga que pues necesita un motor mucho más grande que pueda tener mucha más potencia para poder moverse. Entonces, pues esto es muy importante en este sector, dado que pues si uno simplemente le pone un motor pequeño a un auto que necesita mucha potencia o un motor más grande, no va a tener la suficiente fuerza. Inclusive se podría frenar en una pendiente. O sea, si hay una pendiente y aquí hay un auto, el auto simplemente se frenaría y tendría que descender, lo cual pues es bastante, lo cual pasa, por ejemplo, lo cual pasa, esto es un ejemplo muy, no sé si ponerlo, bueno, de igual forma lo diré. eh, Esto es un ejemplo muy específico, y es que creo que en una parte de Medellín hay una subida que es bastante empinada. Entonces, los autos que no tienen suficiente fuerza simplemente se quedan a mitad de camino o simplemente no suben. Es una colina donde hay unos apartamentos. Entonces, la verdad es que es tema bastante curioso, ¿no? De cómo las leyes de Newton inclusive es que tienen que ver básicamente en todo. Están en todo, no hay forma de evitarlas. Es porque es la realidad misma, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto productivo también se ve mucho en lo que vendrían siendo los brazos mecánicos que utilizan las empresas para pues mover mercancías, o simplemente en un proceso industrial se utilizan brazos mecanizados. Entonces, pues estos brazos se configuran para que ejerzan una cierta fuerza sobre un objeto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un brazo mecánico y lo utilizo, por ejemplo, para mover una manzana, si lo configuro mal y hago que la fuerza que, que ejerce sobre la manzana sea muy alta, simplemente terminaría estripando la manzana. Entonces perdería, en este caso perdería producción, perdería las manzanas, ¿no? Bueno, pues ellos lo utilizan en ese contexto de un objeto que necesitan mover. Entonces, pues también se ve mucho eso en los brazos mecánicos, y seguramente se verá en mil cosas más donde se tenga que aplicar la segunda ley de Newton claro, en el contexto productivo. Bueno, si ya nos vamos a lo social, se utiliza también en el sistema de frenado de los buses. Em, Dado que pues se necesita aplicar cierta fuerza de frenado pues para que el autobús se detenga, ¿no? Entonces, digamos que si uno ajusta mal el freno, o sea, si por ejemplo se está muy apretado o algo, o genera demasiada fuerza de frenado, cuando el conductor frene, pues frenaría de una forma muy brusca, pues porque está muy ajustado, entonces genera mucha fuerza de frenado. Entonces, algún pasajero se podría lastimar o podría pasar algo así. Entonces, pues también en el contexto social, obviamente también lo vemos. Y pues en los avances futuros, creo yo que se vería mucho más, sobre todo en la ciencia de los materiales, que pues algunos autos, sobre todo los deportivos, buscan materiales más livianos, por ejemplo el carbono, sobre
otros que son más pesados como el platino o el metal o aleaciones. Entonces pues que también tiene bastante futuro en ese sector, y pues también sobre todo en los autos modernos que se conducen pues solos, que son autónomos, ya que pues un auto que por ejemplo necesita subir una colina, necesita hacer primero cálculos, supongo yo, cálculos matemáticos. Bueno, no supongo, es. Entonces hace cálculos matemáticos para saber cuánta fuerza necesita ejercer para poder subir esa colina a determinada aceleración y por consiguiente velocidad. Entonces pues también se ve mucho en ese aspecto, en el aspecto tecnológico, que pues es en los autos autónomos. Y pues este vendría siendo todo el video. Espero que me haya hecho entender y pues también que les haya gustado, ya que fue hecho con mucho cariño. Y pues eso vendría siendo todo. Hasta luego.